106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves pues 29 de julio, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nos ocupamos de estos 4 temas, que ojalá podamos tratarlo, los 4. Hay que profundizar en el caso del video sobre el acoso de un personaje que se llama Don Rubén. Hay que profundizar y voy a explicar por qué hay que profundizar en ese caso. Túnez y la frustración de la primavera árabe, el tercer feminicidio consecutivo que se registró en el día de ayer, 2 mujeres resultaron muertas, y entonces esto es un pan nuestro de cada día. El 5º general muerto en Cuba y el carácter criminal de todas las dictaduras. De eso voy a hablar, de todas las dictaduras. Entonces, quiero expresar mi solidaridad, mis condolencias a la familia del doctor París Goico. Todo un personaje, don Parisito Goico, con una vida en el Senado de la República. Había sido jubilado hace algunos años por situaciones de salud, pero estamos hablando de una biblioteca andante del Senado de la República. Un hombre cuyas memorias sobre el Senado de la República deben ser antológicas, que no sé si dejó sus apuntes y hizo algo en ese sentido, Parisito Goico, pero muchas cosas que contar, que después pueden ser material para los estudiosos de la historia dominicana, del acontecer dominicano. Así es que nuestras condolencias, un gran caballero, una persona siempre muy, muy atenta y servicial, París Goico, que falleció en el día de ayer. Entonces también ahora aguardamos para la próxima semana con las conclusiones de los imputados en el caso Odebrecht. Ayer se produjeron las de el PETCA y entonces estas se resumen en que el PETCA, sin haber podido sustentar un expediente acusatorio que avale tal solicitud, quiere 10 años de prisión para Ángel Rondón y para Víctor Díaz, quiere 7 años de prisión para Conrad Pitaluga y quiere 5 años de prisión para Tommy Galán, para Roberto Rodríguez y para Andrés Bautista. Eso es hasta ahora lo que fueron las conclusiones del Ministerio Público. Esperemos las conclusiones de los imputados y después la decisión de las juezas. Así es que esperemos. Entonces, señores, miren, mi primer tema es el caso del video sobre el presunto acoso sexual
de un funcionario llamado Don Rubén. Ya se aclaró, el señor que dirigió este video, que se llama Carasat Sánchez, que es un cineasta o productor de cines o documental, aclaró que esto era una actuación, que era un drama que se había concebido con fines educativos. Entonces, cuando hablo de que hay que profundizar, no lo hago por el hecho de que no esté claro, porque está bastante claro que el director de la Oficina Nacional de Desarrollo de Autor, en este caso, el doctor, el licenciado José Rubén Gonel, fue objeto de un traje que se concibió a la medida, no sé con cuáles fines, pero es evidente que él lo único que ha sido en este caso es una víctima. El señor José Rubén Gonel lo que ha sido es una víctima de una campaña que deja sus daños siempre. Deja sus daños irreparables, lamentablemente. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que eso haya ocurrido? Es muy fácil escurrir el bulto, como lo vi en una declaración de Carasaf, que él dice, no, pero los medios que hicieron reproducción de eso que respondan, porque él entiende que tú puedes estar haciendo cosas, que esas cosas se convierten en virales y que entonces eso no va a tener otra trascendencia, y si la tiene, los culpables son los otros. ¿Por qué nosotros intervenimos en este caso? Un solo objetivo: transformar esa información. Es decir, nosotros no reproducimos aquí algo que la gente tiene disponible en las redes solamente para repetirlo. No, cuando nosotros intervenimos en un tema, cuando nosotros participamos de un tema, lo hacemos para transformar ese tema, para que ese tema pues busque otra dimensión. Y siempre detrás del esclarecimiento de las cosas. Nosotros, dice él, hicimos eso, lo colocamos en Facebook, nosotros hemos hecho otra cosa, la colocamos en Facebook, pero no nos imaginamos que eso iba a tener esa trascendencia, y ahora estamos en apuro porque le dieron una lectura y entonces están mencionando a un funcionario. No. Buen pendejo. Ay, qué pendejo estás tú. Entonces, se hace un video, se usa el nombre, y eso lo está denunciando ella en otro video. La señora, la verdadera señora Yaniris Jiménez García, que es empleada de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, que es la encargada de diseño gráfico en la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ayer colgó un video denunciando que en el video de el señor Carasaf, el nombre de ella es usado. Es usado el nombre de ella. Por eso, cuando nosotros nos ponemos a hacer indagatorias previas antes de reproducir una cosa como esa, vamos a la nómina de la institución
y nos encontramos con que, pero mira, la persona que está pues presentando esta supuesta denuncia, este nombre es similar a la de la encargada de diseño gráfico de ese lugar. El nombre es también el nombre del señor que dirige ese lugar. Pero qué casualidad. La voz que montaron, la voz que pretendieron, que actuaron, era una voz tan asimilada a la del señor Rubén Gonel, que cuando él se comunica con nosotros, o nosotros nos comunicamos con él, porque hay gente por ahí pretendiendo dar cátedra que nosotros debimos haberla llamado a la joven y haberlo llamado a él. ¿Y quién les dijo a ustedes que nosotros no llamamos a todo el mundo? Nosotros hemos llamamos a todo el mundo. Llamamos absolutamente a todo el mundo tratando de esclarecer esto. Entonces, la voz es tan similar que Gonel dijo ayer en El Sol de la Mañana, sí, yo reconozco que la voz es bastante similar a la mía. Y llegó a bromear, a decir, es bastante similar a mi bella voz. Eso lo dijo él. Pero era tan similar la voz que montaron, o que dramatizaron, o que actuaron, a la del señor Rubén Gonel, que él cuenta, después vi una referencia sobre lo que le pasó con un hijo, que le dijo, papi, cuando yo escuché la voz, creía que eras tú. Al final fue que me di cuenta que no eras tú. Al final fue que me di cuenta que no eras tú. Señores, ¿y qué pasó en La Vega con los conocidos desde infancia del señor Gonel? Que muchos creyeron que la voz era la del señor Gonel. Es decir, estamos hablando no de que un medio de manera responsable, no, porque ese medio no conoce al señor José Rubén Gonel. Ese medio ha consultado con mucha gente que lo conocen y nos dicen, bueno, lamentablemente la voz es la de él. La voz es la de él. Ya sabemos que no era la de él, pero todo se hizo a la medida. Es decir, la voz era la de él, que no era la de él. La empleada trabajaba con él, pero ya sabemos que fue que usaron el nombre de una empleada de esa dependencia. El nombre de la actriz, el nombre del personaje, es un nombre real de la encargada de diseño gráfico de esa institución. Entonces, ahí hay muchas coincidencias como para que el Ministerio Público ya se encargue de esclarecerlo todo. Es decir, ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Por qué estas coincidencias con esa persona? Porque siempre insistimos con el señor Gonel, cuando hablamos con él, en la necesidad de que él tomara la iniciativa ante el Departamento de Delitos de Alta Tecnología de que eso se esclareciera. Porque esclareciéndose eso, se preservaba su nombre, es decir, él podía evitar que eso le hiciera el daño que eso le estaba provocando, pero también evitar que eso les ocurra a otros después. Es decir, ¿cuál era el objetivo de eso? ¿En qué se inspiró eso? Porque ya sabemos, con relación a la afición, que la afición no es tal cosa. En muchos casos, la afición no es tal cosa.
Por ejemplo, en literatura lo que se plantea de la ficción es que la ficción no es otra cosa que la realidad de una forma que no puede ser expresada en la propia realidad. Es decir, que lo que se presenta como ficción es realmente un dibujo de la realidad en forma que de la propia realidad no puede ser contada. Entonces vamos a ver en qué se inspiró eso, cuáles eran las intenciones y por qué Gonel se sacó todos los numeritos. Todos los numeritos, porque lo que ha hecho un medio importante fue que eso se aclarara. Es decir, todo lo que los medios que reprodujeron ayer a Gonel diciendo que él no era esa persona, lo reprodujeron porque un medio responsable lo llamó y conversó con él y le dijo, miren, aunque oficialmente no se ha planteado, usted sabe bien que todo está sugerido hacia usted. Y él mismo lo dijo, sí, desde ayer yo tengo algunas llamadas, tengo algunas cosas, es decir que realmente todo estaba, todo se le pegaba a él. Entonces, ¿por qué precisamente él se sacó esos numeritos tan certeros? ¿Por qué él se sacó todos esos numeritos? Es decir, ¿dónde se inspiró eso? ¿Por qué? Ah, no, vamos a decir que eso fue al azar. Eso fue al azar. No, al azar no. Al azar no. Entonces, conviene que esto se esclarezca porque así, entonces, nos evitamos que cosas así se repitan en el futuro, porque habían muchos elementos como para no atencionar el tema. Ok, el tema se atencionó y eso fue lo que posibilitó la aclaración. Todos ellos salieron a aclarar la situación porque un medio como este intervino. Si nosotros no intervenimos, tal vez esa campaña estuviera ahí desarrollándose sin ningún tipo de respuesta. Porque aquí todo esto está lleno de anónimos, de gente buscando estrellato, que hace lo que sea, pero es gente que tú no sabes dónde está la cara de ellos. Por eso la importancia de estos medios, porque son realmente un canal real entre los hechos y la sociedad. Entonces, él aquí habló y se expresó. Y ya sabemos que no es él. Y de nuestra parte, no puede haber ninguna intención de hacerle daño. Nosotros nos enteramos de su existencia ayer. Y qué bueno que no fue él. Y qué bueno, porque habían esas dos posibilidades. Primero, que esto fuera, y siempre lo manejamos así. Hay dos posibilidades, que esto sea una falsedad o que esto sea una realidad. Vamos a ver cuál de las dos cosas es. Bueno, era un montaje, era una cosa que supuestamente tenía fines educativos, pero por casualidad, el libreto y todas las cosas lo hicieron que coincidía bastante con él. Le quedaba mejor que esta chaqueta, que tal vez, como yo he rebajado algunas libritas, se me puede ver ya no tan ajustada. Entonces le quedaba mejor que esta chaqueta, lo que hicieron para él. Y el Ministerio Público tiene que investigar esas coincidencias. ¿Por qué se dieron esas coincidencias? Bueno, señores, entonces hablemos de Túnez. Hablemos de Túnez. Túnez está de nuevo en la palestra. Lo estuvo y se mantuvo por tiempo en la palestra internacional porque en Túnez nació la llamada Primavera Árabe, que fue un movimiento de protesta que sacudió el mundo árabe y provocó la caída de antiguos regímenes dictatoriales en la región árabe, aunque sus resultados han sido sumamente frustratorios a posteriores. Tan frustratorio
que el único país que había alcanzado un cambio democrático en la primavera árabe era Túnez. Y ese cambio democrático ahora se ha revertido porque el presidente de Túnez, que es el que se llama Kais Saied, decidió la suspensión del Congreso. Él decidió suspender el Congreso y destituyó al primer ministro de Haití, de Túnez. Lo asemejo a Haití porque son cosas parecidas a las que han ocurrido en Haití. Es decir, suspendió el Congreso y destituyó al primer ministro. Una especie de golpe de Estado. Se amparó en el artículo 80 de la Constitución tunecina que le permite hacer eso en caso de que hayan graves riesgos para la seguridad y para la democracia o ante una gran emergencia, pero hay requisitos que debe cumplir para hacer eso que no se cumplieron. Primero, debe consultar al presidente del Parlamento tunecino, lo exige ese mismo artículo, y debe consultar al Tribunal de Garantías Constitucionales. Ninguna de las dos cosas la hizo y la medida fue unilateral. Por lo que entonces lo que se consiguió en la primavera árabe ahora queda revertido en Túnez. En los otros países se revirtió desde el nacimiento. Este es el caso, por ejemplo, de Libia y este es el caso, por ejemplo, de Libia y de Siria. ¿Qué pasó en Siria y qué pasó en Libia? Bueno, guerras que han costado muchísimas muertes. En guerra fue lo que hubo después, en lo que quedó sumido después. Quedaron sumidos esos dos países después de la primavera árabe, tanto Siria como Libia. Egipto, lo que se fue a una nueva dictadura. El único país que había tenido una democracia, repito, el único resultado, la única cosecha democrática de la primavera árabe fue Túnez, esta cosecha que ahora se ha revertido. ¿Cómo empezó la primavera árabe? ¿Por qué se dio la primavera árabe? Bueno, hay un vendedor de verduras, era un vendedor de verduras que pues fue maltratado por la policía y bueno, para colmo por una mujer policía. Estamos hablando de Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi era un vendedor de verduras, digamos, de productos vegetales y cosas así. Entonces, parece que él estaba en un lugar inapropiado. La policía entonces le incauta, una mujer policía le incauta su balanza, la balanza que él usaba para pesar los productos que vendía, lo golpea y lo escupe en la cara a Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, ante esta humillación, se dirige a la gobernación tunecina y trata de ver al gobernador o alguien que le escuche allí para denunciar la humillación de la que ha sido objeto. Pero no solo la humillación, sino que se ha quedado sin su medio de vida. Entonces, al ver que nadie le ponía caso, que fue totalmente ignorado, entonces él dijo, yo voy a ver si me van a seguir ignorando. Buscó gasolina, se la roció y se pegó fuego frente a la gobernación. Y la única pregunta que se hizo por la cuestión de la balanza y la forma en la que ocurrieron los hechos, lo único que se preguntó mientras ardía en el fuego, lo único que se preguntó fue, ¿y de qué voy a vivir ahora? Bueno,
las imágenes de Mohamed Bouazizi en esta protesta solitaria, prendido en candela, pues desataron todo este movimiento que se dio tanto en Túnez como después se fue reproduciendo en otros países árabes, y eso fue lo que desató la llamada primavera árabe, que ahora se revierte. Nosotros, desde la óptica de los instrumentos marxistas, ¿no?, que dominan mucho el análisis social, siempre vamos a ver los problemas en función de la economía, es decir, de los problemas económicos, de las carencias materiales. Hay un enfoque muy interesante de Francis Fukuyama sobre todo este proceso de la primavera árabe, y él no lo ve necesariamente desde la óptica de los problemas económicos, sino él lo ve desde la necesidad del reclamo de identidad, y él sostiene que muchos de los problemas que analizamos a diario de los movimientos, de la protesta, del punto de vista de la economía, tienen otros componentes que hay que verlo. Y él cita tres componentes en el caso de la primavera árabe. Tres componentes en este reclamo, en esta búsqueda de identidad. Él habla del timos. ¿Cómo define al timos? Él define al timos como la necesidad que tiene el alma de ser reconocida. Es decir, esa necesidad que tiene ese ser interno que consideramos, que definimos como alma, de ser reconocido. Él entiende que en la base de mucha protesta está esto, ¿no? Y fíjense cómo este hombre queda, no solo que pierde su medio de vida, sino que es totalmente humillado, etcétera. Y fíjense lo que hizo Bouazizi. Entonces, en esa actuación, uno de los elementos que identifica a Fukuyama es lo que él llama el timos, que es este deseo de reconocimiento del ser interno, a lo que llamamos alma. Entonces, otro elemento del que él habla es de la isotimia. Ya la isotimia no es un reclamo de reconocimiento del alma, sino la isotimia es un sentimiento de reclamo de igualdad. Es decir, cuando yo no lucho básicamente por la situación económica que tengo, no, yo lo que quiero es que se me dé un trato igual al que se le dispensa a todos, y que el factor de mi raza, el factor de mi economía, el factor de lo que sea, no sea motivo de un tratamiento distinto. De ahí él habla del timo. Y otra cosa que abunda mucho en la política y en la sociedad, que ya a lo que él llama la megalotimia. La megalotimia es ese sentimiento de superioridad, de sentirse siempre por encima de los otros. Y esa es otra cosa. Entonces, él analiza todos los acontecimientos de la primavera árabe, no solo desde luego de la base económica, que no la descarta, que también está presente en su análisis, pero añade estos elementos que son muy, muy importantes. Esto él lo hace en uno de sus últimos ensayos, que está dedicado justamente al reclamo de la identidad. Pero bueno, esa es la situación de la primavera árabe y esa es la situación de Túnez. Entonces, señores, aquí tenemos un tercer feminicidio consecutivo, uno detrás de otros. Tenemos la tragedia de Higüey, que todo arranca con un feminicidio,
y ya después de la comisión del feminicidio, una persona que entiende que su vida estaba basada en la dependencia sentimental de una mujer que decide separarse, etcétera, cree haberla matado, ya sabe que tiene una tragedia por delante, como aquí en la República Dominicana, el que mata a uno y el que mata a dos tiene la misma consecuencia, y el que mata a tres tiene la misma consecuencia que el que mata a uno, y el que mata a cinco tiene la misma consecuencia que el que mata a uno. Él quiso distribuir la desgracia que ya sabía que le sobrevenía con la sociedad. Es decir, salir a matar gente sin que tuvieran ninguna relación con el conflicto. Ya analizamos esto y dijimos que es atípico y que ahí hay un efecto de imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos. Entonces, al día siguiente, tenemos el caso de un coronel que visita la vivienda de la expareja, que debió ser la propia vivienda de él, y entonces, o por lo menos alquilada, lo que fuera por él. Entonces, parece que hay un conflicto, le dispara, la deja por muerta, pero quema la casa, quema el carro y después él se quitó la vida. Eso fue al día siguiente. Entonces, ayer tenemos una enfermera de la clínica Cruz y Minián que resultó muerta por su expareja, que además mató a una prima de ella. Entonces, estamos hablando de dos mujeres jóvenes, una de 24 y otra de 36 años. Fueron matadas por la expareja de una que fue y cometió este hecho. Es decir, un tema que tal vez por la pandemia, tal vez por otra cosa, estaba más o menos contenido, vuelve y se desata como ha estado siempre. Como ha estado siempre. Es decir, el tema de los feminicidios es un tema frente al cual nosotros no hemos encontrado como sociedad todavía respuesta. No la hemos encontrado. Y nos seguirá, pues lamentablemente, causando estos estragos. Estos estragos. Sé que hay un tema cultural, hay un tema de políticas públicas y hay un tema de salud mental, el que la sociedad tendrá que darle la importancia que le da a todos los otros aspectos de la salud. Nosotros andamos por las calles, nos levantamos todos los días, la gente nos ve caminar, nos ve pasar como personas normales que estamos viviendo la vida de siempre, pero nadie sabe los demonios que están atravesando por cada uno de nosotros. Y cómo gente de características aparentemente normales es la que termina cometiendo cualquier locura. Es un tema de salud mental que las políticas públicas tienen que abordar. Yo ponía hace un tiempo el ejemplo del Golden Gate Bridge. ¿Por qué este puente, que era el lugar predilecto para que las personas que querían quitarse la vida fueran a suicidarse, la ciudad se resistía a ponerle una verja que evitara que las personas fueran allí a suicidarse? ¿Por qué? Porque la ciudad entendía que había otro problema prioritario, que era la salud mental. Porque decía, después que una gente toma la decisión de quitarse la vida, le quitamos la posibilidad de hacerlo ahí, que es en un lugar solitario, entonces lo va a hacer en cualquier otro sitio y nadie sabe si sus consecuencias arrastren a otros. De manera que lo que tenemos que priorizar es en el tema de salud mental, de evitar
que la gente llegue a la decisión de quitarse la vida, porque ya el que ha tomado, fíjense que el que mata a una mujer tiene una decisión previa, que es la de quitarse la vida, casi siempre por lo general. Y el que llega a la conclusión de quitarse la vida, ese no hay nada que le influya, no hay mensaje que le llegue. Eso es, usted podemos grabar todos los benditos mensajes, no hay mensaje que le llegue. Sí, ahí lo único que le puede, que puede ser preventivo es la salud mental. Es la salud mental. Si eso se pierde, entonces seguiremos viendo locuras como esta. Pero bueno, tengo que ocuparme brevemente del caso del quinto general que resultó que apareció muerto en Cuba. De repente, esto supuestamente, cuando uno se refiere a esto, lo que está especulando, que de el día 11 de julio para acá, cuando se han producido estas protestas en Cuba, de repente han aparecido muertos 5 generales. A que los generales son personas ya de edad, ¿no? Que ya son personas un tanto envejecidas. Bueno, pero que los generales de Cuba y todo el liderazgo cubano, la gerontocracia que dirige el Partido Comunista, es de viejo. Y no se están muriendo los generales. 5 generales. Ayer murió el 5º general. Si ese no es un acontecimiento que llame la atención, yo no sé qué cosa que puede estar llamando la atención. 5 generales. ¿Cuál fue el general? El general que murió ayer. El general se llama Armando Choy Rodríguez, de 87 años de edad. Entonces, es el 5º general. El 5º general. No debemos pensar en el crimen porque esta es una dictadura, pero como la ideología no es la ideología capitalista, esta es una dictadura distinta a las otras dictaduras. ¿Quién ha dicho que ahí hay diferencia entre lo que es una dictadura y otra dictadura? No hay diferencia entre las dictaduras. No la hay. Por eso, por ejemplo, al ver que todas las novelas y todas las narraciones históricas de los dictadores tienen muchos puntos de coincidencia, uno de los más sólidos intelectuales dominicanos, fallecido hace algunos años, don Manuel Rueda, ¿qué decía de estas descripciones que nos hablan de un punto común de todas las dictaduras? Él decía lo siguiente: así como todos los dictadores configuran al dictador, todas las novelas que lo describen parecen las mismas novelas o diversos capítulos de una que nunca termina de escribirse. Y en el caso, por ejemplo, de don Alejo Carpentier, que escribió una novela titulada El recurso del método, como lo fuñían tanto con que, mira, que esta novela, el personaje se me parece más a este dictador, o se me parece más a aquel dictador, o se me parece más a fulano, o se me parece más a mengano, y a cada quien la novela de Alejo Carpentier le daba el dictador que conocía, porque en la metodología, en el carácter criminal, todas las dictaduras son iguales. Todas las dictaduras son iguales. Entonces, ¿cómo resolvió Alejo Carpentier el problema? No. Alejo Carpentier lo resolvió fácil. Dijo, bueno, está bien. En mi novela hay un 40% de Machado. Hay un 10% de Guzmán Blanco. Hay un 10% de Cipriano Castro. Hay un 10% de Estrada Cabrera. Hay un 20% de Trujillo. Hay un 10% de Porfirio Cabrera. Pero también en ella está presente Porfirio Díaz, está Somoza y está Juan Vicente Gómez. Coja al maldito dictador que usted quiera, que todos son iguales. Es decir, son crímenes
no solo contra las personas, son crímenes contra la cultura, son crímenes contra el espíritu. Todas las dictaduras son iguales. Pero bueno, como está el argumento de que por un carácter ideológico la de Cuba es distinta, porque resulta que los socialistas no son criminales. No son criminales. Y los que decidieron el descuartizamiento de Miriam Pinedo, ¿qué fueron? ¿Qué fue lo que se cometió contra Miriam Pinedo? No fue un crimen. ¿Y quiénes decidieron eso? Y lo que denunció Nikita Khrushchev, ¿qué fue? No fueron los crímenes de Stalin, lo que denunció el propio Nikita Khrushchev en el llamado informe secreto de Nikita Khrushchev. No fueron crímenes lo que denunció Nikita Khrushchev. Fueron crímenes de una dictadura socialista, crímenes denunciados por el jefe de esa misma dictadura en un tiempo ya en el que supuestamente esa parte iba a ser superada. Entonces, yo entiendo, y lo explica un poquito, un poquito hoy Nelson Espinal Báez. Nos invita a ser comprensivo con compañeros, con hermanos nuestros, ¿qué le ha pasado a ellos? Según dice Nelson Espinal Báez, bueno, le ha pasado a estos hermanos de la izquierda latinoamericana que más que defender la revolución cubana, se defienden a sí mismos. Su fundamento existencial, lo que por décadas han creído y sin lo cual quedan desnudos, desprotegidos y sin razón de ser. Sí, si usted se ha pasado toda su vida diciendo que aquello era bueno, que aquello era un modelo, etcétera, ahora por nada del mundo usted quiere aceptar que eso es una tragedia. Eso es una tragedia. La Cuba de Batista y la Cuba de los Castros tienen el mismo ingreso per cápita. El cubano que vivió en el régimen de Batista y el cubano que vivió en el régimen de los Castro tiene el mismo ingreso per cápita, pese a todo el crecimiento de la economía mundial, el mismo ingreso per cápita. Es verdad que hay una diferencia. Sí, es verdad que hay una diferencia. Cuando le dicen que en Cuba no hay desigualdad, es verdad que en Cuba no hay desigualdad. No hay desigualdad. ¿Por qué? Porque antes en Cuba había clase media, antes en Cuba había clase alta, había una burguesía incipiente y había pobreza. Bueno, ahora nada más hay pobreza. Es decir, hay una sociedad que se aplanó en la pobreza. Eso es verdad. Eso es indiscutible. Pero no solo en la pobreza, también en el crimen. En el crimen que representa pretender sojuzgar a un pueblo por toda la vida sin que tenga hoy cosas con lo que la gente, y difícilmente en esta región, sin lo que la gente hoy pueda adaptarse a vivir. Cambio y fuera.